Bueno, Shabbat Shalom a todos, bendiciones del Altísimo sobre cada uno de ustedes, ya reapareciendo nuevamente por este medio, una vez ya haber disfrutado y haber pasado todo el tiempo de las festividades, ya que estuvimos celebrando la festividad de Rosh Hashanah, luego la festividad de Yom Kippur, luego la festividad de Sukkot, el cierre de Sukkot con la unión de Shemini Atzeret con Simchat Torah, y fue un tiempo maravilloso, un tiempo de elevación, un tiempo de introspección, porque no puede haber una elevación espiritual sin una introspección previa, y es algo de la cual nos habla todo este ciclo festivo de la cual en la cual acabamos de culminar. ¿Por qué? Porque bien sabemos que en Rosh Hashanah nuestras almas fueron juzgadas, en Yom Kippur ese juicio la cual tuvo un proceso de 10 días fue sellado, y confiando en que hayamos tenido un juicio favorable por los méritos de nuestro Santo Maestro Yeshua el Melech HaMashiach, nos gozamos ya en ese tiempo de gracia y ese tiempo de misericordia dado por el Eterno en la festividad de Sukkot. Como bien sabemos, Sukkot no solamente trae provisión a Israel, sino que trae provisión a todas las naciones, a las 70 naciones que en aquella época existían. Bien sabemos que cada día de Sukkot se ofrecía un sacrificio, y que progresivamente iba en descenso. Comenzaban con una cantidad y esa cantidad iba disminuyendo hasta llegar al último día de Sukkot, donde ya era el cierre en su totalidad, y no solamente traía provisión, Sukkot no solamente traía provisión para para Israel, sino también para las 70 naciones. Por eso es que Sukkot representa el tiempo del gobierno milenial, donde estaremos cuando nuestro Santo Maestro Yeshua HaMashiach reine de una vez y para siempre, y sea desarraigado la mala inclinación de la vida del hombre. Por eso es que Sukkot está íntimamente ligado con Simchat Torah y el comienzo de una renovación. Por eso es que cada año, como lo evidenciamos en este ciclo que acaba de culminar, cada año, o mejor dicho, este ciclo festivo que acaba de culminar, pero este nuevo año que está comenzando, comienza con el estudio renovado de la Torá, porque justamente esta semana, cuando celebramos Simchat Torah, que es la alegría de la Torá, y tuvimos la oportunidad de leer el último texto de la Torá, que es la porción, la Parashá Besoja Berajá, y ahora leímos en ese mismo instante el inicio o los primeros versículos de la Parashá Bereshit. ¿Por qué? Porque la misericordia del Eterno se renueva cada día va en aumento, y como siempre decimos, hay un tiempo de elevación, pero esa elevación debería traer consigo una introspección. Por eso es que la misericordia del Eterno anualmente se renueva, para permitirnos a cada uno de nosotros ser renovados y a su vez ser transformados para alcanzar aquel propósito inicial con la cual el Eterno creó al hombre. ¿Cuál fue el propósito inicial con la cual Hashem bendito creó al hombre? Número uno, Hashem bendito creó al hombre para que el hombre fuera su socio en la creación. Número 2, para que el hombre pudiera llegar a ser pudiera manifestar, mejor dicho, para que el hombre pudiera manifestar la presencia del Eterno en la creación. Y es algo importantísimo. ¿Por qué? Porque el texto en Bereshit
dice el texto de Bereshit, ya pasado los días de la creación, dice el texto que Hashem el primer día creó los cielos y la tierra y todo este tipo de cosas. En el sexto día Hashem crea al hombre. Hashem crea al hombre al sexto día, y una vez que crea al hombre, Hashem dice, he aquí que todo ha sido bueno. ¿Por qué? Porque ya crea un socio, aquel encargado de trabajar la tierra, aquel encargado, su mejor creación. Dicen los sabios que la mejor creación del hombre la mejor creación del Eterno fue el hombre. ¿Por qué? Porque el hombre fue capacitado para adorar al Eterno, pero a diferencia de los ángeles, para el ángel es una obligación, para el hombre es una decisión. Y mientras el hombre decida acercarse más al Eterno, acercarse más a los preceptos, estatutos, leyes que el Eterno ha establecido para con él, esto traerá un debekut, una unión con Hashem, y eso es lo que todos anhelamos. Por eso es que cada día nos esforzamos, por eso es que cada día estamos luchando con nuestra mala inclinación. ¿Para qué? Para que podamos cumplir ese plan inicial del Eterno, en la cual fue que el hombre fuera a imagen y semejanza de él. Pero, como toda bendición, trae consigo una oposición. Cada ser humano tiene una lucha interna, que es la lucha contra el Yeser Hará, aquella mala inclinación que se interpone cada día entre nosotros y el Creador. ¿Por qué entre nosotros y el Creador? Porque la función del Yeser Hará, de esa mala inclinación, es que el hombre no cumpla el plan inicial, como ya habíamos dicho, de llegar a ser imagen y semejanza del Creador. El Yeser Hará es ese instrumento que, si analizamos muy bien el texto del libro de Devarim, donde Hashem nos da la ordenanza de recitar el Shema en la mañana y en la noche, vemos que dice, y hablarás de estas palabras cuando estés en tu casa al acostarte, a levantarte. Dice, y siempre decimos Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y luego nos da la ordenanza donde nos dice, llamarás al Eterno tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Esa con toda tu fuerza esa palabra en hebreo tiene dos interpretaciones. Dice con toda tu fuerza, y otra interpretación que dice con todo tu mucho. Cuando dicen los sabios con todo tu mucho, es con tu buena inclinación y con tu mala inclinación. La mala inclinación puede ser un instrumento que nos acerque cada día a cumplir esta función inicial con la cual el Eterno nos ha creado. Pero también puede ser un instrumento que nos aleje cada día del propósito inicial del Eterno, que fue acercarnos a Él. Entonces, nosotros somos los responsables, a través del libre albedrío, de la función que pueda cumplir el Yeser Hará en la vida del hombre. Como vemos en el libro de Bereshit, que estamos estudiando esta semana, Hashem bendito crea a Adán y le da una instrucción. Le dice, labra la tierra, trabájala, todo esto es tuyo, como dice el texto del Midrash. Pero luego Adán se sintió solo en la tierra. Hashem percibió eso de parte de Adán. En un sueño profundo, Hashem toma de su costilla y le crea una ayuda idónea, que fue la mujer, y le da a Adán la instrucción a la mujer por medio de la enseñanza verbal de que todo era de ellos, pero excepto el árbol del fruto prohibido, de la cual no podían comer. Y bueno, un día llegó la serpiente, aquella que representa la mala inclinación, sedujo a la mujer comió del árbol. A su vez, una vez que ella come, ella induce a Adán, y Adán, muy se me fue la palabra, pero lo cierto es que Adán va y come del árbol, de la cual cuando la mujer le dice que eso
es totalmente falso, que él no podía llegar a ser como Dios y todo este tipo de cosas. Y cuando come, ahí existe una muerte, pero la muerte, como vemos, no es una muerte física, sino una muerte espiritual, la cual lo separa del Creador. Ya Adán Harrison ya deja de participar de conversación con el Eterno cara a cara. Ya necesita de un sacrificio para poder descender la presencia del Eterno y todo este tipo de cosas en las cuales están establecidos en la Torah. Pero el punto es que Hashem ha creado todo lo que existe. Hashem fue el creador de todo lo que vemos, de todo lo que podemos percibir, de todo lo que podemos tener. El ser humano siempre se ha catalogado por renegar de lo que tiene y no por agradecer por lo que tiene, por quejarse de lo que no tiene y no agradece por lo que tiene. Y así se va la vida del hombre. Muchas personas hoy en día, aunado a la ciencia, dicen que todo fue creado por medio del Big Bang, que fueron aquel choque entre planetas y de ahí surgieron todas las cosas. Pero vemos que esto es algo ambiguo. ¿Por qué algo ambiguo? Porque cada creación, cada cosa creada tiene un propósito. Tiene un propósito para ayudarnos a ser cada día mejores personas, a ser cada día mejor ser humano. Pero todo está en la decisión que nosotros mismos tomemos para manifestar todo esto. Hay una enseñanza muy hermosa que está en el Talmud, en la cual nos habla de un hombre que compró una casa. El hombre compró un terreno, el hombre duró construyendo su casa 5 años y habitaba en su casa y él mismo comía de todo, él mismo sembraba su alimento, él mismo labraba la tierra, él mismo trabajaba y un día recibe una llamada telefónica. Y cuando recibe esta llamada telefónica, resulta que era el antiguo dueño del terreno que él había comprado. Y el antiguo dueño del terreno le da una noticia en la cual le dice: mira, nosotros tenemos una costumbre que cuando ya el último de nosotros va a fallecer, le da la noticia al que posee la tierra de que la tierra tiene un tesoro oculto. Entonces el hombre dice: pero ¿cómo es esto? Bueno, la tierra tiene un tesoro. Debajo de donde tú construiste hay un tesoro oculto. Y como yo te vendí la tierra, y para no interrumpir la tradición, tengo que informarte eso, aunque ya yo no soy el poseedor de la tierra. Dice el Talmud, cuenta la historia, que el hombre, una vez que recibe esa noticia, el hombre se contentó en gran manera. Y danzaba y bailaba y se gozaba porque ya el hombre era millonario. El hombre ya tenía una posesión. El hombre tenía ya un tesoro dentro de su terreno, en la cual lo hacía merecedor de una mejor vida. Pensaba él. Pero preguntan nuestros sabios por qué el hombre se contentó en ese momento y no en los años anteriores. ¿Por qué? Porque en los años anteriores él se perfiló a trabajar por un propósito. Y siempre estuvo consciente de que el terreno era de él. Pero ya una vez que él recibe la noticia, él se contenta en gran manera. ¿Por qué? Porque número uno, ya no tiene que trabajar. Número dos, tiene que... ahora él es dueño de su, como dice el texto, él es dueño de su propio destino. Pero lo que él no sabía es que para él poder extraer el tesoro, él tenía que destruir todo lo que había hecho. Destruir todo lo que había hecho. Y allí la vida del hombre. Hashem crea la tierra, nos puso en ella, nos dio instrucciones.
Y siempre, ya teniendo todo esto, siempre nos quejamos de lo que no tenemos y no nos gozamos de lo que tenemos. Se nos va la vida renegando de por qué nos suceden las cosas, pero no nos sentamos a ver que todo tiene un propósito por parte del Creador. Cuando se le da un regalo a alguien, se le debe informar. Cuando se le da un regalo a alguien, es necesario, cuenta la Gemara, que es necesario informarle a la persona con respecto al regalo. Por ejemplo, si usted le da un reloj a alguien, el reloj trae una calcomanía en la parte trasera, donde dice que el reloj es en contra de golpes, es en contra de agua, y todo este tipo de cosas. Y dice la Gemara que eso no se puede quitar cuando tú regalas un reloj. ¿Por qué? Porque son las instrucciones de uso del reloj. Entonces, nosotros no podemos quitar de la creación la Torá, porque la Torá es la instrucción de uso de cómo nosotros poder participar de todo lo que Hashem bendito nos ha entregado. Si nosotros desligamos la Torá de la creación, por eso es que está la sociedad hoy en día como está, ligada en el hundida en el homosexualismo, el lesbianismo y todo este tipo de corrientes, el feminismo, la ley contra el aborto, el matrimonio igualitario y todo este tipo de leyes que van en contra de la Torá, que cada día degradan el propósito inicial con el cual el hombre fue creado. Y allí la importancia de que tú y yo podamos ser esos instrumentos redentores en este tiempo, en estos tiempos finales donde se acerca la venida de nuestro justo Mashiach, que podemos sentir, que podemos percibir por fe, pero necesitamos que todo esto cese para que la venida triunfal de nuestro justo Mashiach sea prontamente en nuestros días. ¿Cómo esto puede cesar? De dos formas. Número uno, a través de un arrepentimiento. Pero ¿cómo la persona va a tener un arrepentimiento cuando pueda recibir la palabra, pueda tener una instrucción de lo que está haciendo, una instrucción a través de la Torah de lo que él está haciendo en su vida? Es indebido. Y eso no juzgándolo, porque esa es la diferencia. Muchas veces vamos a enseñarle a alguien preceptos de la Torah para que ese alguien pueda tener un conocimiento de lo que está haciendo, de lo que él está haciendo, está separado de la voluntad de Dios, y que lo que hace lo separa de la voluntad de Dios, pero voy y lo juzgo. Y eso no es la manera correcta. La manera correcta es acercar a la persona cada día a la voluntad del Eterno, porque dice el texto, ¿cómo sabrá el hombre que está pecando si no hay quien le predique? Entonces es importante que a la hora de enseñar, de instruir, podamos tener espíritu de sabiduría, espíritu de conocimiento. ¿Por qué? Porque una cosa es instruir y otra cosa es atropellar. Nosotros recibimos una instrucción dada por el Creador, y bendito el Eterno por eso. ¿Nos dolió? Sí, nos dolió. ¿Por qué? Porque dice el mismo texto, en principio ninguna reprensión es causa de gozo, pero después deja fruto apacible de justicia. Nos dolió la reprensión, nos dolió, pero trajo consigo bendición, trajo consigo paz, trajo consigo reconciliación. Y eso es la función de la Torah. La función de la Torah, hacernos volver al camino del Creador y cumplir el propósito de la creación. ¿Cuál es el propósito de la creación? Llegar a ser conforme a la imagen de Dios aquí en la tierra. Y es tu función, es mi función en este tiempo tan maravilloso que nos ha tocado vivir. ¿Han sido tiempos difíciles? Sí, han sido tiempos difíciles, pero todo esto es necesario que se cumpla para la venida de nuestro justo Mesías. No reneguemos de estos tiempos, gocémonos en estos tiempos, porque los profetas quisieron y anhelaron vivir estos tiempos de la cual tú y yo estamos viviendo, y nosotros nos quejamos diariamente por los tiempos que estamos viviendo. Ya dejemos de quejarnos, ya dejemos de renegar, sino cada día
manifestemos la gracia de Dios y gocémonos en la misericordia de Dios, que hoy en día, como dice el texto de Bereshit, si resumimos la palabra Bereshit, es inicio, principio. Hoy en día Hashem nos está dando la oportunidad de reiniciar nuestras vidas en este nuevo año y retomar y reconectarnos con Él. Eso es el principio de la creación, retomar ese contacto con Hashem. Hay un sabio, dice, hay una historia de un rabino muy importante de Israel, que una vez llegó, lo invitaron a una de las yeshivas más grandes de Israel, en la cual todos ya habían estudiado Torah, ya habían estudiado Talmud, ya habían pasado por todo el ciclo anual de estudio de Halajá y todas estas cosas. Y cuando yo recibí la noticia de que el rabino principal de Israel iba a ir a la sinagoga a darle una enseñanza, ellos se maravillaron. Wow, mira, si ya hemos estudiado ya todo el texto de la Torá, ya estudiamos Talmud, ya estudiamos Halajá, ya estudiamos todo, y vamos a ver qué nos va a enseñar, y tenía aquella expectativa grandísima. Pero el rabino ya de avanzada edad, cuando llega a la sinagoga y se sienta, y él lo que pide es que le traiga un humash, y cuando le trae un humash, el rabino empieza a leer el libro de Bereshit. Bereshit bara Elohim, Hashamay Behar, el principio creó Dios los cielos y la tierra, este tipo de cosas. Y cuando ya va por el capítulo 7 del libro de Bereshit, la gente, los discípulos que estaban allí a la expectativa de la enseñanza del rabino, se estaban quedando dormidos, porque ya eso es algo que ellos ya sabían, ya eso es algo que ellos ya manejaban desde el jardín de infancia. Y resulta que cuando el rabino ve que ya la mayoría se está quedando dormido, que ya la mayoría se está aburriendo de lo que el rabino le estaba diciendo, porque ya ese material todos lo conocían, el rabino cerró el Humash y le dijo: le voy a dar una enseñanza. Yo no es porque por mi avanzada edad se me olvidan las cosas, yo sé dónde estoy, yo sé lo que estoy haciendo, yo sé de frente de quién estoy y sé lo que estoy leyendo. Pero ustedes tienen que entender que ustedes tienen que entender que aunque ya leyeron Torah, aunque ya leyeron Talmud, que estudiaron Halajá, que estudiaron todas las leyes, si ustedes no tienen al Eterno presente en sus corazones día a día, tal como lo establece el libro de Bereshit, porque Hashem está en toda la creación, todo lo que hicieron lo hicieron en vano. Y allí la importancia de este reinicio, de esta nueva oportunidad dada por el Eterno, en esta nueva misericordia maravillosa dada para que podamos reiniciar nuestras vidas. ¿Por qué? Porque tenemos que entender, como dice el libro de Bereshit, que todo lo creado fue por el Eterno, y Hashem está en toda la creación. Así que tenemos que valorar todo lo que tenemos, todo lo que hacemos. ¿Por qué? Porque Hashem está allí. Y quiero culminar con esto. Dice en hebreo la palabra casualidad. La palabra casualidad, que ha sido muy pronunciada hoy en día por cada aspecto de nuestras vidas, porque todo lo que nos pasa, el ser humano tiene tiende a ver que todo lo que le pasa en su vida es casualidad. Y resulta que en hebreo la palabra casualidad dice mikre. Y si se altera el orden de las letras en hebreo, tenemos la palabra Rab mi Hashem, es decir, solo viene de Hashem. Es importante saber que cada cosa que nos pasa en la vida no es consecuencia, sino que proviene de Hashem. O sea, no es casualidad nada, todo proviene del Eterno, y que todo es para bien. Si adoptamos esta actitud, entonces nuestras vidas tendrían mucho más sentido y cada día sabremos apreciar todo lo que tenemos, sea grande, sea pequeño, sea mucho, sea poco. Tenemos que tener una actitud agradecida a la oportunidad que Hashem nos da diariamente. Bendito el Eterno por estos tiempos, bendito el Eterno por su Torah, bendito el Eterno por este nuevo inicio de estudio de Torah. Bendiciones para todos. Shabbat Shalom.